En el año 1998, la Corte Constitucional dejó sin vigencia el Estatuto Profesional del Periodista, con lo cual ya no se podrá exigir título de idoneidad a la persona que ejerza esta carrera. Es decir, quien quiera ser periodista en Colombia no tendrá que haber pasado por una universidad para graduarse como tal. En pocas palabras, el ejercicio de la información vuelve a convertirse en un oficio. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos en este su programa Tu Código. Soy Valentina Ochoa y me encuentro con Manuela Lora y Melissa Mejía. Es verdad que el mejor modo de aprender el oficio periodístico es ejercerlo en una redacción, pero eso ocurre con toda profesión cuando hay que vivirla como tarea práctica. Pero ese taller no proporciona conocimientos sistemáticos de los que el periodista actualmente no puede prescindir, como el derecho internacional, derecho constitucional, sistemas informativos, fiscales, sociología, relaciones internacionales, formación lingüística y literaria, por enumerar algunos aspectos imprescindibles. Esto según AFACOM, que se dirigió a la Corte Constitucional antes de que se emitiera el fallo. Bueno, ahora vamos a escuchar qué dice la gente. Nos acercamos a los ciudadanos y preguntamos, ¿qué piensa usted sobre la Ley 51 del año 1975? Estoy muy de acuerdo porque estamos en un Estado social de derecho en donde priman derechos y principios fundamentales, y dentro de ellos está la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de uno enterarse de las cosas, enterarse de las noticias y dar a conocerlas a las personas. Creo que sí se necesita un estudio para combinar la objetividad, el profesionalismo, la seriedad y la información oportuna. Gracias a la gente que opinó para nuestro programa Tu Código. Para hablar de este tema es necesario mencionar los elementos de la Constitución Nacional. Artículo 20, libre expresión, que quiere decir que podemos decir lo que pensamos. Artículo 26, idoneidad, quiere decir libertad de escoger profesión u oficio. Y artículo 73, tácitamente, quiere decir explícitamente. Además, el elemento de ley antes era requerida la tarjeta profesional, pero esta iba en contra de la Constitución Nacional, ya que estaba atentando los derechos fundamentales. Luego, el 10 de julio del 2006, se estipulan los derechos de protección del periodista solo en el ámbito laboral y la libertad e independencia, es decir, todo aquello que le concierne a la sociedad. El periodismo consta de varios elementos para ejercerlo, tales como la sociedad de la información y medios por los que llega. Al tener la información es necesario seguir los siguientes pasos: analizarla, confrontarla y comprobarla. Los medios deben ser legales. Esto es un tema más ético y profesional. Para las fuentes se tiene el derecho a la reserva, regido por la Constitución Nacional. Se puede reservar la información y proteger a la fuente siempre y cuando no atente contra los intereses generales. Así es, Valentina. Además agrego que la verificación de la información no es universal, pero estas en lo posible deben ser verificadas y deben ser adaptables según la necesidad de cada periodista. Ahora vamos a hablar sobre la normatividad institucional en el ejercicio del comunicador y periodista. La Ley 1341 del 2009 es la ley general que fija los principios, conceptos de la información con las tecnologías y comunicaciones en Colombia. La propiedad intelectual se dirige a la Ley 23 de 1982. Es el derecho que se tiene sobre los bienes a la propiedad intelectual e industrial. La intelectual se refiere a los derechos de autor, la producción del intelecto de un sujeto, como pueden ser literarias, científicas y artísticas. Estos son morales, es decir, nunca terminan. Por ejemplo, 100 años de soledad siempre serán de Gabriel García Márquez. Y patrimoniales, es decir, se pueden vender. Y el industrial son creaciones. Un ejemplo puede ser Microsoft y Apple. Y las patentes como el software, aquí es donde se crean los sistemas de protección de los derechos de autor.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos haya sido de su agrado este tema y que además hayan aprendido un poco más sobre el oficio del periodista según la Constitución Nacional. Los dejamos con los 3 sacrificios de ser periodista por Omar Rincón. Pues el periodismo tiene una cosa, digamos, inherente, que es que no tiene horarios. Por ejemplo, yo creo que el mayor sacrificio para los que hacen periodismo de verdad es que pues, yo lo admiro mucho porque esos manes no tienen Semana Santa, no tienen Navidad, no tienen Año Nuevo, no tienen, le dicen a la novia, vamos a salir a las 6 de la tarde y salen a las 2 de la noche, no llega. O sea, creo que el sacrificio fundamental es que el hecho de tener un desorden de vida que es imposible establecer pareja, establecer cualquier cosa, porque realmente la rutina del periodismo depende mucho de la rutina de la realidad, y entonces la realidad es sacrificio. El segundo sacrificio, que es complicado para los buenos periodistas, es que no los quiere nadie. O sea, si no quieren que lo quieran, pónganse a hacer política, esto es otra cosa, pero el buen periodista es el que todo el mundo odia, y lo odia porque le temen, le tienen su periodismo. Y la tercera dificultad del periodismo hoy es que hoy el periodismo está en decadencia. O sea, hoy hablar de periodistas es casi un anacronismo, porque el periodismo está muy mal, o sea, la calidad. De antemano agradecemos el documento Estatuto del Periodista por Francisco Acosta Gómez, a Rocío Dueña Sánchez por la entrevista publicada en YouTube compartida el 10 de junio del 2013 y a Javier Amar por los audios adquiridos que fueron de gran ayuda para la comunidad biográfica. Este podcast fue realizado con fines académicos para el curso de Legislación de Medios.